Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva conferencia de Medicina con Conciencia, en donde vamos a hablar del componente emocional de las enfermedades según Santa Hildegarda de Bingen. Al día de hoy ya se conoce por numerosos estudios que existe una relación directa entre los conflictos emocionales y la aparición de diferentes enfermedades. Esto lo pueden comprobar en numerosos estudios que se han hecho con respecto a esto y hay corrientes inclusive como lo es la biodecodificación, que de eso voy a mencionar un poco más adelante. Santa Hildegarda de Bingen fue una santa benedictina que fue canonizada por el Papa Benedicto XVI y ella recibe una serie de visiones que fueron comprobadas por la Iglesia Católica que venían del mismo Espíritu Santo, que le mostró en estas visiones el mismo Dios las verdaderas raíces espirituales de nuestras enfermedades, en lo que ella llama vicios espirituales. ¿Cuáles son las otras corrientes que podemos ver al día de hoy que hablan efectivamente de la relación entre las enfermedades y los conflictos emocionales? Tenemos lo que es la biodecodificación. La biodecodificación nos da unas señales del conflicto emocional que tiene una persona que la está llevando a enfermar. Más sin embargo, el enfoque que da este tipo de terapia es un enfoque más hacia lo que está viviendo la persona como conflicto y no hacia lo que verdaderamente debe vivir la persona para un proceso de transformación personal, que es asumir las responsabilidades que tiene esta persona con respecto a este conflicto y con respecto a esta enfermedad. Les voy a poner un ejemplo práctico. La biodecodificación habla de las arritmias cardíacas como la propia enfermedad que es debida a aquellas personas cuyo conflicto emocional es que no tienen suficiente, en este caso es que no quieren obedecer, acatar órdenes por parte de un superior, porque sienten mucha presión en estas órdenes y porque simplemente no la quieren acatar. Entonces, este conflicto emocional lleva a la persona a tener enfermedades del corazón. Esto es lo que nos dice la biodecodificación. Pero, ¿qué nos dice Santa Hildegarda con respecto a las arritmias cardíacas? Ella dice que las arritmias cardíacas son generadas por un vicio espiritual conocida como la estrechez de corazón. En aquellas personas intransigentes, aquellas personas duras de corazón, aquellas personas tercas que no ceden, ¿verdad? Que no se ponen en el lugar de los demás y cuya virtud aplicar es la generosidad o la solidaridad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos corrientes y lo que nos dice entonces Santa Hildegarda de Bingen? Que el mismo Dios le muestra a través de visiones a Santa Hildegarda desde muy temprana edad que nuestros vicios espirituales o nuestros conflictos emocionales, que lo podemos asimilar de esta forma, vienen por nuestra propia responsabilidad en el conflicto. Es dejar de asumir el papel de víctimas, el considerar que todo lo malo nos pasa a nosotros y que nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad, es asumir inequivocadamente el papel de soberbios. Pero cuando nosotros aprendemos a ser humildes, nos vamos a dar cuenta que sí tenemos errores y que nosotros somos los que nos generamos las propias enfermedades, no lo que nos sucede en el entorno, no que todo el mundo tiene la culpa, menos yo, porque una persona que asume ese papel es una persona, primero, altamente soberbia, que no acepta ningún tipo de corrección por parte de los demás, y segundo, que no va a poder sanar. Ni con todas las terapias del mundo va a poder tener un verdadero proceso de sanación y mucho menos de la mano de Dios, que es manso y humilde de corazón. Jesucristo nunca va a poder entrar en un corazón soberbio y que se resiste a reconocer sus errores. Ahí Él nunca va a poder hacer absolutamente nada. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia que aperturando nuestra mente a hacer verdaderos exámenes de conciencia que solamente van a ser verdaderos exámenes de la mano de Dios. Cuando pedimos su gracia, Él nos va a dar esta gracia de tener un verdadero examen de conciencia. Y esto lo digo desde mi propia experiencia personal. Yo el año pasado viví numerosos conflictos, numerosos problemas. Uno de ellos es que me robaron, me suplantaron la identidad, perdí mi trabajo, perdí la casa donde estaba viviendo, es decir, me demandaron de desocupar la casa y después perdí mi relación de pareja. Me quedé completamente sola, con mucho más ansiedad y depresión que nunca.
Y es ahí donde yo estaba en un rol de víctima porque yo le echaba la culpa a absolutamente todo el mundo de las cosas que me habían pasado y lo veía como hechos de injusticia. Pero cuando Dios decide entrar a mi vida, Él me muestra a través de un verdadero examen de conciencia que Él quiso otorgarme, que yo era la responsable de todas y cada una de las cosas fuertes que me habían sucedido. Y ese examen de conciencia lo practico hasta el día de hoy. ¿Y cuál fue lo que me llevó a tener todo este tipo de problemas? Precisamente el alto nivel de soberbia. Cuando nosotros tenemos la capacidad de aperturar nuestro corazón y de mostrarnos de manera humilde a Dios, así sea a través de una oración de rodillas, Dios nos escucha y va a empezar a ejercer sus numerosas gracias sobre nosotros, a través de dones espirituales y a través de la asistencia del Espíritu Santo, que siempre va a estar ahí ayudándonos a través de sus dones de fortaleza, de paz, de echar para adelante, de no desistir, de perseverar en este camino que a la final es un camino de santidad. Porque imitando las virtudes de Jesucristo es que nosotros no vamos a ser santos, y así lo hizo Dios con todos los santos que han llegado a tal nivel de santidad por obra y gracia de Dios. Entonces es importante tomar conciencia de esto. ¿Por qué? Porque es increíble hasta el nivel en que una persona se cierra, activa los mecanismos de defensa, no acepta las correcciones y empiezan a decir que ellos no han sido los culpables de ese conflicto, porque esto lo veo como terapeuta muchas veces. La persona me bloquea cuando yo le hago una corrección fraterna y inmediatamente este bloqueo es soberbia. Si tú no eres capaz de aceptar que tienes errores, estás siendo netamente soberbio y ahí no hay mucho que hacer, porque Dios inmediatamente se aleja de las personas con un nivel alto de soberbia, que no son capaces de aperturar la mente y de darse cuenta de cuál es la realidad en la vida, porque las enfermedades llegan a eso como grandes llamados de atención. Y ahora, sin más que agregar, les voy a pasar a compartir la presentación, porque entonces vamos a hablar del componente emocional de las enfermedades según Santa Hildegarda de Bingen. Vamos a empezar por definir quién fue Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda de Bingen fue una monja benedictina conocida por su influencia en áreas como la música, la teología, la medicina y la escritura. A lo largo de su vida, Hildegarda experimentó visiones místicas que ella atribuyó a Dios. Estas visiones incluyeron revelaciones sobre teología, cosmología, medicina y música. Con el apoyo de su abadía, comenzó a escribir sobre sus visiones y enseñanzas. Esta gran santa fue canonizada por el Papa Benedicto XVI y ella a lo largo de su vida recibe esa serie de visiones que fueron comprobadas por la Iglesia Católica, que venían del mismo Espíritu Santo, quien le mostró en cada una de estas visiones que las raíces de nuestras enfermedades radican en lo que ella llama vicios espirituales. En una de estas visiones, el mismo Espíritu Santo le muestra cómo es nuestra alma. Y aquí me paso entonces a la descripción de nuestra alma según Santa Hildegarda. Hildegarda describe nuestra alma como una ciudad espiritual en la que 35 fuerzas actúan fortaleciendo el alma, que son las llamadas virtudes y son las que nos llevan a recuperar la salud, son las fuerzas sanadoras. Estas fuerzas luchan sin cesar contra otras 35 fuerzas que amenazan la vida, que son propias del mal, del mundo material, y son denominadas debilidades o vicios espirituales. Obviamente, los vicios espirituales son los que nos llevan a nosotros a enfermar. ¿Qué pasa con una persona que con sus pensamientos cotidianos, con su manera de actuar, pone en escena en el día a día o un vicio espiritual o una virtud? Porque a través de pensamientos negativos está poniendo en escena los vicios espirituales y a través de esas acciones bonitas, positivas, de empatía y compasión, pone en escena las llamadas virtudes, que son las que nos mantienen en un buen estado de salud, así como lo estuvo siempre Jesucristo, que es el vivo ejemplo de todas las virtudes que solamente provienen de él. Entonces vamos a hablar del componente emocional de las enfermedades según Santa Hildegarda de Bingen. El componente emocional de las enfermedades según Santa Hildegarda de Bingen hace referencia a que todas nuestras enfermedades surgen de vicios espirituales que nos llevan a desarrollar conflictos emocionales.
Santa Hildegarda describe como resultado de sus visiones un puente que existe entre el cuerpo y el alma, y ese es el sistema nervioso autónomo. Ella nos dice, emociones como el miedo, la tristeza, el odio y la ira, así como un estilo de vida poco saludable, no solamente las emociones negativas nos llevan a enfermar, sino nuestro estilo de vida errático bajo una alimentación copiosa, alimentación muy exagerada, con muchos productos mezclados, con exceso de grasa, el déficit de ejercicio físico, el sedentarismo, unido a emociones negativas, nos llevan a enfermar. Y estas emociones negativas ejercen una influencia directa sobre el sistema nervioso autónomo, generando todas las enfermedades. Pero por el contrario, emociones positivas como la esperanza, el amor, la empatía, influyen de manera positiva sobre el sistema nervioso autónomo, activando estas fuerzas sanadoras de nuestra alma. Estas fuerzas tienen un poder indescriptible porque son las fuerzas que están allí porque nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Estas virtudes son propias de Dios. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre el puente entre el cuerpo y el alma, que lo define Santa Hildegarda de Bingen como el sistema nervioso autónomo. Pero para hablarles de qué es el sistema nervioso autónomo, debo brindar una descripción de qué es el sistema nervioso central y qué es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, como lo vemos aquí en la imagen. Está el cerebro y debajo del cerebro la médula espinal. Esta es la parte del sistema nervioso que integra y coordina la información sensorial, procesa datos y controla las funciones corporales conscientes e inconscientes. Es decir, el sistema nervioso central está conformado entonces por el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que es una parte del sistema nervioso, está compuesto por nervios y ganglios que conectan el sistema nervioso central con los diferentes órganos, músculos, glándulas y receptores sensoriales. El sistema nervioso periférico está conformado por todos esos nervios que transmiten la información hasta el sistema nervioso central, es decir, hasta el cerebro y la médula espinal, y que permite que el cerebro y la médula espinal envíen también información hacia los diferentes órganos. Esto es lo que hace el sistema nervioso periférico. Pero este sistema nervioso periférico se subdivide en el sistema nervioso somático, que es el encargado del movimiento voluntario del cuerpo y de la percepción consciente del entorno, es decir, los movimientos de nuestras extremidades, el hecho de caminar y de correr, están bajo el dominio del sistema nervioso somático. También tenemos otro sistema nervioso, que es el autónomo. Este es el puente que dice Santa Hildegarda de Bingen entre el cuerpo y el alma. El sistema nervioso autónomo es el encargado de las actividades involuntarias, es decir, las que no están bajo nuestro control y que son automáticas, como lo son la regulación del ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la respuesta al estrés. Este sistema nervioso autónomo, a su vez, se subdivide en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que tienen funciones opuestas pero complementarias en la regulación de las diferentes funciones corporales. Este sistema nervioso periférico es fundamental para la comunicación entre lo que es el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, permitiendo que se realicen una variedad de actividades y funciones corporales. Los nervios periféricos son los que transmiten información sensorial desde los órganos y tejidos hacia lo que es el cerebro y la médula espinal. Esto permite la coordinación de movimientos, la percepción sensorial, la regulación de funciones internas y la adaptación del cuerpo a diferentes situaciones y entornos. ¿Qué nos dice Santa Hildegarda? Que, bueno, nuestra columna vertebral está conformada por diferentes vértebras y de cada vértebra sale un par de nervios que se dirigen hacia los diferentes órganos. En dichos órganos actúan tranquilizando el órgano a través del parasimpático o estimulándolo a través del simpático. ¿Qué nos sigue diciendo Santa Hildegarda de Bingen? Que los puntos dolorosos detectados al explorar estas 35 vértebras de la columna vertebral, y ella dice 35 porque cuenta el cráneo como vértebra, indican una perturbación orgánica o un problema anímico. Perturbación orgánica, ¿por qué? Porque aquellas personas que, por ejemplo, sufrieron un accidente de tránsito y tuvieron fracturas en alguna de las vértebras, evidentemente es una perturbación orgánica, pero también un problema anímico, es decir, las causas psicogénicas o vicios espirituales que nos llevan a enfermar están ubicadas en estas vértebras. Por lo tanto, las virtudes y los vicios se mantienen en estrecha relación con todos los órganos del cuerpo.
un punto de dolor de estas vértebras, señalan una alteración funcional del órgano correspondiente, porque recordemos que de cada vértebra sale un par de nervios que se dirigen hacia los diferentes órganos, arrojando entonces de forma simultánea las causas psicogénicas de las enfermedades. Dice Santa Hildegarda que para poder conseguir una verdadera sanación integral se deben desbloquear las causas espirituales que han llevado a la persona a enfermar. Desde la medicina convencional existen muchas enfermedades incurables y es debido a que no se abordan las causas espirituales de las enfermedades. Se hace necesario entonces un manejo integral desde la parte física, emocional y espiritual. Voy a dar unos ejemplos prácticos de enfermedades y vicios espirituales según lo que nos dice Santa Hildegarda. Uno de ellos, el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Estos cánceres pueden ser resultado del vicio de la soberbia, donde la humildad tiene la capacidad de llevar a la persona a recuperar su salud. Enfermedades del corazón, como lo es la arritmia cardíaca o la insuficiencia cardíaca, son generadas por el vicio llamado estrechez de corazón, que les había comentado en la parte introductoria, cuya virtud a aplicar es la generosidad, la solidaridad, la empatía, la bondad de corazón, que es la virtud que restaura nuestra salud. La ansiedad generada por vicios como lo es la preocupación por lo terrenal, propio de aquellas personas que solamente viven pensando en cómo tener el sustento para sobrevivir, cómo pagar las cuentas, cómo tener la vestidura, y entra en un estado de miedo existencial y angustia que los lleva evidentemente a una ansiedad continua. Este vicio espiritual es resultado de aquellas personas que no tienen confianza en Dios. Por lo tanto, la virtud contraria es la confianza en Dios, porque a través de la fe en Dios tenemos esperanza y la esperanza nos lleva a tener salud. Y bueno, esto era lo que les quería compartir con respecto a esta información, que yo espero que sea un gran llamado de toma de conciencia, que ese es el objetivo número 1 de Medicina con Conciencia, llevar a la persona a que pueda entender que sus enfermedades, lejos de ser considerados como resultado de nuestros pecados, son unos grandes llamados que Dios está haciendo en nuestras vidas. Una enfermedad es un gran llamado de atención a la persona, a que está viviendo un estilo de vida no saludable, errático, esto incluye alimentación, pobre ejercicio físico, y que también está viviendo bajo la forma de pensamientos y acciones negativas que lo que hacen es llevarla a enfermar y obviamente perjudicar a los demás. Por lo tanto, una enfermedad llega a nuestra vida como la oportunidad que tenemos para cambiar. Es la oportunidad que Dios nos da para que uniéndonos a Él con mucho fervor, con mucha humildad, le podamos pedir cada una de las virtudes que son las que van a activar estas fuerzas curativas de nuestra alma y nos van no solamente a llevar a recuperar la salud, sino a convertirnos en mejores personas de lo que éramos antes de enfermar. Y espero que esta sea una bonita reflexión a tomar en cuenta, que les haya sido de utilidad. Yo entonces me despido de todos ustedes deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Nos vemos en una siguiente conferencia.